Bueno, bienvenidos a esta edición del análisis global de Excelsior. Yo soy José Carreño Figueras, les doy la bienvenida y hoy volvemos más bien sobre un tema importante. El libro El Capital del siglo XXI, del autor francés Thomas Piketty, se ha convertido en uno de los éxitos editoriales de la economía política, tal vez de los últimos 50 años, no lo sé. Es decir, el ruido que ha causado desde que se lanzó hace poco más de un año en Francia, de su traducción al inglés en marzo de este año y ahora también de su traducción al español, ha sido absolutamente extraordinario. De hecho, no son pocos los economistas, por lo menos de un sector determinado de la economía, que consideran que plantea algunos de los grandes, si no las soluciones, sí algunos de los grandes temas que enfrentan ahora la economía mundial, incluyendo la acumulación de la riqueza por parte de lo que podríamos llamar como rentistas. El punto es importante, pero curiosamente, y no curiosamente, no todos los economistas ni todas las personas que se dedican a la economía están de acuerdo con esa formulación. Manuel Suárez Mier es economista residente de la Escuela de Servicio Internacional de American University de Washington, es además director del Centro de Estudios de América del Norte en la misma universidad y tiene una larguísima historia por su trabajo tanto en Banco de México, en Relaciones Exteriores y además en varias instituciones, no solo mexicanas, sino internacionales. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros, te agradezco enormemente esta conversación. Probablemente al contrario, es un honor y un privilegio para mí. El punto tal vez importante a comenzar sería, de entrada, ¿qué es lo que hace a Piketty importante o por qué resulta tan atractivo el planteamiento del capital del siglo XXI? Bueno, lo que él hace es usar una enorme cantidad de información histórica, una enorme cantidad de datos sobre la distribución de la riqueza, para plantear básicamente la conclusión de que el capital se acumula más rápido que el crecimiento de la economía y que el ingreso de los trabajadores, y que por lo tanto hay una tendencia secular a empeorar la distribución de la riqueza. Ese es en esencia lo que él hace. Usa una enorme cantidad de datos que él y otros asociados de él, tanto en Francia como en Estados Unidos, en la Universidad de Francia, han estado trabajando desde hace tiempo. Y bueno, llega a la conclusión de que hay una tendencia secular al empeoramiento en la distribución de la riqueza. Esa es la esencia del trabajo de Piketty. Ahora, para oídos legos, para legos como yo, ¿qué implica? Bueno, la implicación es que para corregir ese fenómeno, lo que Piketty recomienda es adoptar tasas confiscatorias, y estoy citándolo a él textualmente, tasas confiscatorias de impuestos que le quiten de 80 y 90% del ingreso, y también tasas elevadas al capital, es decir, al principal de la riqueza, para poder redistribuir la riqueza. Este es un planteamiento que la izquierda del mundo entero ha recibido con gran placer, ¿verdad? Y pretenden nombrar a Piketty como el sucesor de Carlos Marx. Ahora, aquí hay varios, este trabajo, repito, está sólidamente sustentado en un estudio con cifras y datos históricos. Tiene varios problemas, sin embargo. El Financial Times, por ejemplo, el famoso diario financiero de Inglaterra, cuestionó el uso de series estadísticas que dotan al texto de su reclamo de actividad académica. Y esto es un comentario bastante crítico. Y lo que hace Piketty es observar cómo hay una creciente concentración de la riqueza desde el inicio de la Revolución Industrial en el siglo XVIII,
hasta principios del siglo XX, hasta, digamos, la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué hay una mejoría en la distribución de la riqueza? Porque se extinguió una enorme cantidad de riqueza. Y obviamente al extinguirse en las guerras y en la gran caída de los mercados de valores en los años 30, esa riqueza obviamente la perdieron los más ricos, y eso por sí mismo mejoró la distribución de la riqueza. A mi juicio, Pepe, yo creo que el principal problema que tiene el libro de Piketty es, primero, que se preocupa de la distribución de la riqueza, pero no de la disminución de la pobreza. En los últimos 30 años, la humanidad ha visto disminuir la pobreza en forma extraordinaria. Nada más la cantidad de miles de millones de ciudadanos de China, de India y de otros países que han pasado de la más alta miseria a vivir mucho mejor y a estar en la clase media, ha permitido abatir la pobreza en forma extraordinaria. Pero es obvio que en el proceso de hacer esto ha habido un deterioro en la distribución de la riqueza. Si tú ves los índices de Gini, que es como los economistas medimos qué tan pareja es la distribución de la riqueza. En China, si tú quitas a Mao y a sus amigos, el país era muy igual, todos eran pobres. Ahora el país es muy desigual porque hay unos cuantos muy ricos y cerca de 1.000 millones de chinos de clase media, distintos niveles de clase media, y todavía quedan como 500 que hay que trasladar de la miseria a la clase media. Pero ese cambio ha sido radical y lo mismo está sucediendo en la India. Entonces, yo no entiendo por qué la fijación en la distribución de la riqueza y no priorizar la eliminación de la pobreza. Son dos cosas bien distintas. Ahora, sin embargo, el libro de Piketty ha sido presentado también no solo como una cuestión de ayuda, valga la expresión, de apoyo marxista, pero incluso como una ayuda al capitalismo, ¿correcto? Pues yo no sé quién lo haya planteado en esos términos, porque, es decir, las propuestas de política que él hace están totalmente desconsultadas de su análisis. Su análisis es bueno, pero sus propuestas de política son absolutamente absurdas. Nadie, en su sano juicio, va a adoptar un impuesto global, que quiere decir, todos los países del mundo adoptan el mismo impuesto, para que no se pueda ir de un lugar a otro, obviamente, al paraísos fiscales y demás, de tasas confiscatorias como las que él propone. El número uno. Número dos, el otro error que él comete es suponer que el aplicar tasas confiscatorias de impuestos como las que él propone no van a tener consecuencias en el desempeño de la economía. Y la economía se mueve a partir de incentivos. Los incentivos son el elemento más importante para generar una economía en crecimiento, una economía sana, para generar innovación tecnológica, etc. Entonces, yo clasificaría a Piketty mucho en la tradición de los neomalthusianos, estos que veían, siguiendo a Malthus, que decía que la humanidad crecía más rápidamente que la comida y que nos íbamos a acabar comiendo los unos a los otros. Es un pesimismo muy intensamente metido en la mente de la izquierda en general. Yo creo que se equivocan, porque las innovaciones, el avance tecnológico han permitido a la humanidad mejorar notablemente y lo seguirán haciendo. Ahora, entonces, este libro, esta teoría, esta tesis de Piketty, ¿tiene algún tipo de énfasis, tiene algún tipo de influencia, o puede o debe tener algún tipo de influencia en el debate económico y en la política económica? Bueno, eso es lo que quisieran los intelectuales de izquierda. Krugman y otros han recibido este libro como si fuera la gran revelación, ¿verdad? Yo creo que es interesante el debate que abre, porque aquí tenemos un debate, primero,
de estancamiento de salarios. Pero el estancamiento de salarios no se debe al incremento o a la disminución, al aumento de la brecha entre ricos y pobres. El problema de los salarios es que al abrir la economía en términos globales a la competencia, en ciertos segmentos de la actividad económica, particularmente en la industria manufacturera, está compitiendo con salarios mucho más bajos, ¿no? Eso se arregla invirtiendo en capital humano, es decir, en educación, y se arregla dotando a las nuevas generaciones de las capacidades y de las de los oficios que se requieren hacia el futuro. Por ejemplo, en el cambio que está habiendo en Norteamérica, que es famoso en materia de avance tecnológico, de nuevas tecnologías para extraer energéticos, particularmente petróleo y gas, esto ha generado una gran demanda por oficios y profesiones de las que no tenemos suficiente. Entonces, el rezago en los salarios lo atiendes invirtiendo en los trabajadores para que eleven su competitividad y su productividad, no quitándole a los ricos para darle a los pobres, que es el caso de Piketty y Robin Hood, ¿verdad? Claro, ahora, pero deja de plantear esto. A ver, si recuerdo bien, el señor Piketty plantea que sí que hay literalmente una casta que ha estado ahí por mucho tiempo, que de alguna forma es más, que depende más de las rentas que de la producción. Sí, en eso sigue un poco la escuela del famoso economista inglés de origen portugués, David Ricardo, del siglo XIX. Ricardo pronosticaba que los terratenientes se iban a quedar con toda la riqueza del mundo por la forma en que iba creciendo su participación de la riqueza. Ya vimos que ese no fue el caso y que los terratenientes eventualmente perdieron enormemente de importancia. Lo que Piketty dice es que le preocupan las herencias y que se vaya trasladando la riqueza de una generación a la siguiente. Pero si tú te fijas, vamos a ponerle nombre y apellidos al tema. El señor Slim no es inmensamente rico porque haya heredado su riqueza de su papá. El papá le heredó una modesta fortuna y el señor Slim la ha hecho, no entremos en detalles, pero ha sido por su propia mano y con la ayuda de otras circunstancias. Pero si tú ves las familias más ricas de Estados Unidos en el siglo XIX, los Rockefeller, los Carnegie, los Mellon, que tenían inmensas fortunas, JP Morgan, hoy no tienen ninguna fortuna, es decir, no pesan para nada en relación a los Gates y gente como esa que ha hecho su propia fortuna con innovaciones tecnológicas que han cambiado al mundo. Claro. Entonces es falaz el argumento de Piketty, de que se sigue concentrando la riqueza en las mismas manos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.